El domingo 9 de enero de 1905, una muchedumbre formada por campesinos, obreros, mujeres y niños marchó hacia el Palacio de Invierno, residencia del zar de Rusia, para demandar una serie de mejoras laborales, pero los manifestantes fueron recibidos a base de tiros y cargas, produciendo la muerte de más de 1000 personas. Este acontecimiento, conocido como Domingo Sangriento, fue el detonante para una serie de levantamientos que hubo a lo largo del Imperio Ruso ese año, siendo conocidos como la Revolución Rusa de 1905. Además, Rusia se hallaba en guerra contra Japón. Durante este conflicto tuvo lugar la batalla de Tsushima, que supuso una derrota para el Imperio Ruso. El desgaste del conflicto, unido a las malas condiciones de vida en la marina y a la ola de protestas que recorrían Rusia, produjo un motín en el acorazado Potemkin el 27 de junio de 1905, que evidenciaba que el zar no contaba con el apoyo total del ejército. El acontecimiento tuvo tal impacto cultural que el cine supo que había un filón allí. De este modo llegó una película que adaptaba el motín del acorazado Potemkin. Hablo nada más y nada menos que de La Revolución Rusa de Lucien Longuet, rodada el mismo año de los acontecimientos. Os esperabais otra, ¿verdad? Ya en los años 20, bajo el gobierno soviético, la Revolución de 1905 fue considerada un ensayo para la del 17. Para celebrar el 20 aniversario del acontecimiento, le ofrecieron a Eisenstein, que ya había rodado La Huelga, el rodaje de una película sobre dicha revolución que, finalmente, el director condensó en la realización de un film sobre el motín del Potemkin. ¿Cómo? ¿Otra película sobre el acorazado Potemkin? El cine y su escasez de ideas. Así, en 1925 llegó El acorazado Potemkin. La película se divide en 5 episodios que abarcaban desde las pésimas condiciones de vida en el acorazado, la sublevación en el Potemkin, la solidaridad de la ciudad de Odessa con los marinos, la represión zarista a los ciudadanos y la unión de otros buques al levantamiento. El acorazado Potemkin es una obra cumbre del cine, no tanto por lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, y ahí la clave es el montaje. Este es el pilar del film. Eisenstein había teorizado sobre el montaje y el impacto emocional que tenía en el espectador. ¿Qué mejor manera de probar sus ideas que en un film de propaganda? La clave está en el impacto de las imágenes y en el ritmo con el que se editan para conseguir una respuesta emocional del público. Por ejemplo, al inicio del film vemos cómo la tripulación se queja de la carne podrida que les sirven. Aparece el médico de la embarcación que decide revisar la carne. Eisenstein nos muestra en planos detalles cómo se quita las lentes, las pone en su ojo y revisa la carne infestada de gusanos. De este modo hace hincapié en la importancia de mirar. Lo subraya al remarcar tanto el proceso de examinar. De este modo el público es consciente de que la carne está evidentemente podrida y que las autoridades se niegan a admitirlo. Así la audiencia es testiga de una injusticia evidente y por lo tanto se posiciona del lado de los marineros. No acaba ahí la cosa. Cuando los marineros se levantan contra los oficiales y deciden regalarle un baño al médico, tras lanzarlo nos muestran de nuevo el plano de la carne con gusanos para recordarnos su pecado. Además, muestra seguidamente la imagen de sus lentes, que nos hace pensar en el médico gracias al detalle de mostrárnoslas en la escena de la carne. Pero para entender bien la maestría técnica de esta película, vamos a acudir a su secuencia más famosa, donde se despliega ante nosotros toda su proeza técnica. La escalera de Odessa. En la secuencia más famosa de la película, el pueblo se halla en unas grandes escaleras de la ciudad para ver a los marineros amotinados y mostrarles su apoyo. Todo es felicidad y solidaridad cuando súbitamente aparece un intertítulo que nos indica: de repente, una mujer grita horrorizada y entonces se produce una estampida de gente huyendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Estamos intrigados ante qué produce este terror en la gente cuando al fin nos muestra que huyen de las tropas zaristas que cargan contra la población civil. Eisenstein muestra imágenes de la gente huyendo, pero intercala primeros planos y medios para enseñarnos a algunos de los personajes que huyen, y así personalizar el horror. Niños, mujeres, ancianos. Distintos tipos de personas que nos enseñan que nadie escapa de la represión del zar, que representa el poder opresor. Como contrapunto, en ningún momento se muestran las caras de los soldados en detalle. Nunca se personifica a las tropas zaristas, quedan deshumanizadas completamente y se les convierte en máquinas de matar. Dos momentos claves de esta secuencia son la de la madre llevando a su hijo asesinado frente a las tropas
y el momento en que una mujer es abatida y empuja un carrito de bebé al que seguimos cómo desciende a medida que las tropas masacran a la población. Un gran trabajo de tensión y dramatismo. Toda la secuencia es magistral en el montaje. Usa prácticamente planos fijos, salvo, por ejemplo, cuando seguimos al carrito. Pese a eso, se consigue un ritmo y una gran tensión al jugar con cortes rápidos, creando una sensación de desenfreno. Para que nos hagamos una idea, en el cine clásico hay una media de 600 planos por película. Pues bien, en El acorazado Potemkin nos encontramos con más de 1200 planos. Solo en esta secuencia de unos 7 minutos tenemos más de 150 planos. El cine de acción debe mucho al montaje de esta secuencia, que ha sido homenajeada y parodiada a lo largo de la historia del cine. Otra característica de esta película es la ausencia de protagonistas individuales. La película tiene un reparto coral. Es una película de masas. Se enfatiza la idea de pueblo, sin protagonistas. Como mucho, el marino Bakulinchuk tiene cierto protagonismo, o importancia individual. Pero no es realmente un protagonista, sino un elemento catalizador del estallido revolucionario. La ausencia de un protagonista individual es un rasgo típico de las primeras películas de Eisenstein, pero no es norma del primer cine soviético. La película fue todo un éxito internacional, pese a que fue bastante censurada. En muchos países se eliminaron escenas donde los altos mandos eran linchados. La película es pura propaganda y consigue con éxito que el espectador se una a su causa revolucionaria. No es de extrañar que se prohibiese directamente en países como Reino Unido y Francia. También prohibida en la Alemania nazi, pese a que Goebbels la utilizó de ejemplo para crear sus películas propagandísticas. Hasta el legendario productor de Hollywood, David O. Selznick, quedó maravillado con ella y pretendía que fuera estudiada por los miembros de su compañía. El acorazado Potemkin es una película revolucionaria en todos los sentidos, avanzada en su técnica, universal en su tema e inmortal en el cine.